Bueno, buenas noches, queridos estudiantes. Hoy estamos en nuestra segunda web conferencia del curso Administración de Operaciones de Valor correspondiente a la maestría en Administración de Organizaciones. Hoy, el tema que nos ocupa y que corresponde a la segunda unidad del curso es estrategias y herramientas de la administración de operaciones. Por favor, me confirman si están escuchando bien y si ven la presentación. Profe, estamos viendo una presentación que dice lo mismo que usted está diciendo, estrategias y herramientas de la administración de operaciones, segunda web conferencia. Perfecto, bueno, entonces ya voy a cambiar, ¿sí? Por favor, si en algunos momentos se congela la imagen o ven que le estoy hablando de algo que no corresponde a la presentación, me lo hacen saber para que tengo una conectividad muy débil y entonces muchas veces se congela la imagen. Entonces, cuento con toda la ayuda que ustedes me puedan brindar. Bien. Profe, listo, con razón, porque ahorita como que se entrecortaba y yo pensé que era mi internet. Sí, no, es el mío. Tengo una señal muy débil, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para hablar un poco alto, que se escuche, y cuento con la comprensión de ustedes y con la ayuda, porque si definitivamente no escucharon algo, pues me dicen y vuelvo y lo repito. ¿De acuerdo? Bien. Listo, sí, señora. Ese apoyo. Bien, yo insisto mucho en el tema de las estrategias. Nosotros aquí en el curso vamos y estamos viendo diferentes herramientas para la administración de las operaciones. Entiéndase por operaciones la transformación de una materia prima en un producto terminado o la prestación de un servicio, que en ese caso se le denomina operaciones. Se les dan unas herramientas. En esta unidad están viendo el Solver, que resuelve un problema de optimización. Están viendo los grafos PER, en este caso, que nos resuelven problemas de planificación. Estamos viendo modelos de inventarios, ¿sí? Para que los recursos, o sea, que esos inventarios no resulten tan onerosos, ya sea por el hecho de gran cantidad o por la ausencia de ellos. Estas situaciones que se les han venido pidiendo a lo largo del curso son situaciones muy puntuales, específicas de un problema muy delimitado o incluso algunos casos podía ser un problemita, ¿sí? Pero a estas herramientas les damos valor si vamos a las estrategias y a las tácticas, de tal forma que nos ayuden a ser más efectivos en nuestra gestión de los recursos y capacidades con que cuenta la organización y pues nos conduzca a esos objetivos y por consiguiente al logro de la misión. Entonces la misión es como el punto de llegada y la misión es el camino que vamos recorriendo para alcanzar esa visión. Es prácticamente darle el valor o suplir o calmar el dolor que pueda tener un cliente o un mercado, o sea, satisfacer esa necesidad. ¿Y cómo recorremos ese camino de la misión? Pues mediante la estrategia, que la estrategia, miren, es esta flecha grande que nos marca una autopista. Que las estrategias sí nos dicen el qué, incluso el cómo lo vamos a lograr, pero digamos que son expresiones amplias
de lo que quiere la dirección de la organización. Y vienen unos carriles más angostos como las tácticas, que es como la forma en que se operacionalizan esas estrategias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una estrategia de conquistar el mercado de Sudamérica con X o Y producto o servicio. Entonces, esa es como lo que buscamos y esa es pretendemos ampliar nuestro mercado, ¿sí? Como se enuncia la estrategia. Pero entonces la estrategia nos dice como el qué, la estática nos dice el cómo. Entonces, campaña de marketing, campaña de redes sociales, otra táctica, ampliar la planta de agentes comerciales. Otra táctica, darle formación a esos agentes comerciales. Entonces, bajo la sumatoria de estos pequeños carriles que se llaman tácticas, vamos a la estrategia para que consigamos los objetivos y consigamos la misión, la visión, perdón. Entonces, eso sería básicamente eso. Entonces, por ejemplo, hablemos de una planeación, de un proceso que está detallado en unas actividades o en unas tareas, ¿sí? Digamos que el diseño y la propuesta de hacer el proyecto obedece a la estrategia, ¿sí? Porque es algo grueso. Pero cuando nosotros decimos, no, pero vamos a planear las actividades mediante diagramas PER, allí ya estamos en un elemento táctico. Y por eso la insistencia mía, y lo van a ver ustedes incluso al momento de cerrar este curso en la actividad final, que iniciamos con este y terminamos nuevamente cerrando con ese planteamiento estratégico que se operacionaliza mediante las tácticas y las tareas, ¿sí? Entonces, o las operaciones, si quieren llamarlo así también, ¿sí? Porque también hay una congruencia entre dónde se formulan las tácticas con la jerarquía de la organización. Entonces, las estrategias corresponden formularlas y velar que se cumplen, las tácticas a los mandos medios y las tareas o las operaciones ya vienen a la base de la organización, pero todo debidamente articulado. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Alguna pregunta, sugerencia, cambio? Bueno, voy a pasar a la segunda diapositiva. Entonces, esto, como les decía anteriormente, lo que son las estrategias responden al nivel estratégico, al nivel directivo de la organización. Lo táctico al nivel táctico, así suena redundante, pero es el nivel intermedio. Y lo operativo digamos, a la base de la organización. Y este mapa de procesos, que si no estoy mal lo habíamos visto en la primera web conferencia, pues obedece también mediante los procesos, los recursos y las capacidades, desarrollar todo articuladamente para, digamos, identificar la necesidad del cliente y buscar y llegar a la satisfacción de ese cliente. Bueno, aquí no me detengo mucho porque básicamente es un poco de lo que les decía en la diapositiva anterior. Entonces, el sistema de administración de operaciones se maneja básicamente la operación.
¿sí? Si ustedes ven las situaciones que hemos presentado, todas obedecen al contexto interno de la organización, ¿sí? Pero no podemos descuidar el contexto externo porque en el contexto externo están, digamos, los clientes a quienes vamos a satisfacer esa necesidad, está el mercado, están las competencias, están los entes reguladores, porque es posible que nosotros estemos pensando en un proceso al interior del... Pero esa forma de hacer o de procesar unos materiales o de prestar un servicio no está de acuerdo con las normas del Estado, del gobierno o del ente territorial, llame gobernación, alcaldía, o con las normas, por ejemplo, con el INVIMA, con el uso del suelo. O sea, tenemos una cantidad de normativas que de alguna forma nos pueden condicionar el desarrollo de esos procesos. Pero incluso la restricción que hay con el uso de determinados materiales, productos, por ejemplo, hoy en día los alimentos procesados deben de tener esas etiquetas que son unos, ¿cómo es que llaman eso? Unos rombos, unos polígonos, perdón, que nos dice si es alto en azúcar, alto en sodio, etcétera. Entonces, son elementos del ambiente, en este caso, que nos están condicionando los procesos que desarrollemos al interior de la organización, las operaciones. Entonces, contamos con unos insumos que nos provee el ambiente externo, el contexto, como son los trabajadores, ¿sí? Unos, por ejemplo, la energía, los servicios públicos, los materiales también, o las materias primas vienen del ambiente. La tecnología hoy en día es algo muy importante porque tenemos que estar al tanto de la tecnología. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial y cómo podemos aprovecharnos de eso que nos está ofreciendo el ambiente, el contexto para mejorar nuestros procesos. Entonces, podemos ver cómo, y espero hacer un CIPA relacionado con ello para invitarlos, prácticamente con la inteligencia artificial, con el ChatGPT, que es lo que más está al alcance de nosotros, de una manera casi que irrestricta, podemos escribir código. O sea, bueno, es una forma de decirlo, escribir. No lo escribe el ChatGPT, pero nosotros le hacemos la pregunta, le formulamos el problema y realmente es sencillo ese proceso. O sea, que la inteligencia artificial prácticamente de la noche a la mañana nos convirtió en programadores. Sí, aquí está Carol, te escuchamos. Veo que está levantando Profe, la mano. sí, con relación al tema de ChatGPT, es cierto, hoy en día lo del tema de la inteligencia artificial es algo chévere y sí me gustaría que hiciera esa clase. Una amiga mía está tomando un diplomado con, no recuerdo el nombre, pero es inteligencia artificial aplicada para abogados. Y ella me contaba que un profesor de ella paga a ChatGPT Sí, una función y que él lo está entrenando. Entonces él decía que también era importante saberlo usar porque ChatGPT aprendía, digamos, de todo lo que usted le da, pero claro. que si usted le da algo mal, él nunca le va a decir está mal, él le va a seguir trabajando con esa información. Entonces que era importante también saberle preguntar y saberle dar los datos. Sí, claro, tienes toda la razón. Desde que yo estaba estudiando en la universidad hace muchos años, que de sistemas de programación con algo que seguramente ustedes nunca han oído nombrar, que es el Fortran 4, y que teníamos que perforar unas tarjetas para correr un programa en un computador del tamaño de un cuarto que estaba en la Universidad del Valle, el Burrus o Borrus, no me acuerdo cómo se llamaba. Y desde ese entonces, pues nos decían, si basura entra, basura sale.
Y tienes razón, o sea, a mí me gusta mucho ChatGPT, no dejarlo libre, que él genere lo que él quiera, porque también los que no se sabe se las inventan. Entonces, me gusta mucho es entregarle el insumo con lo que él debe trabajar, ¿sí? Y claro, y los abogados ya hace unos meses hubo una sentencia que generó el ChatGPT y pues obviamente que fue revisada por los juristas, pero también fue avalada bien generada. Y sí, los abogados están haciendo mucho uso de la inteligencia artificial porque ¿cómo es que se llaman los procesos? Los informes, no sé cuál es el nombre técnico, en todo caso son voluminosos. Entonces, para leerse todo eso, el ChatGPT les puede ahorrar toda esa lectura. Entonces, miren cómo estamos permeados por las condiciones ambientales, las tecnológicas, y en nuestro caso en Colombia, las organizaciones están muy permeadas por las condiciones sociales, políticas y de seguridad o inseguridad que se está manejando. Bueno, por acá veo unos nuevos integrantes. Por favor, intervengan cuando lo consideren, participantes, perdón, cuando lo consideren necesario, cuando yo esté diciendo, por favor, me corrigen, y bienvenidos. Continuemos avanzando. Bueno, hay unos tipos de procesos de producción que están directamente relacionados con el volumen de producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una producción, vamos a construir un puente o un edificio. El tipo de producción, en este caso, porque se hace ese puente con unas condiciones y unas especificaciones exclusivas al sitio donde se va a hacer ese puente. Entonces, pues tienen que hacer su proyecto y tienen que hacer su programación mediante un diagrama Gantt o un PERT, que hoy vamos a verlo. También existe otro tipo de producción que es sobre pedido. Es cuando, por ejemplo, la señora de la casa ya quiere un muy exclusivo con un diseño que muy pocas personas lo tengan. Lo dibujó, lo tomó de una revista, va a una carpintería, a un taller, vea, necesito un comedor con estas condiciones. Eso es sobre pedido. O cuando ustedes van donde la modista, aunque creo que ya casi no se ve, le dicen, bueno, necesito un vestido en esta tela, con estos colores, que tenga el botón aquí y otro botón allá. Entonces, eso por lotes. Por lotes ya se va aproximando, ya va viendo mayor volumen de producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volvamos al tema ya de una fábrica de mayor envergadura que construya muebles. Entonces, de acuerdo a la demanda de sus distribuidores, dice, bueno, vamos a fabricar 100 comedores. Es un lote de producción. Entonces, se programan materia prima, maquinarias, equipo de trabajo para producir esos 100 comedores. Y luego cambian, hacen otra programación para producir, por ejemplo, 50 salas, ¿sí? O si quieren, pueden hablar de lotes, asientos o sillas y mesas, ¿sí? Y la producción es un ejemplo muy común, puede ser el de las gaseosas. ¿Por qué? Porque las gaseosas tienen que producir miles, 100.000 o millones de unidades, casi que en una producción en serie, ¿sí?
Entonces yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en una embotelladora de Postobón y eso no para, eso es en serio. Van embotellando y van tapando esas gaseosas y luego las organizan en las cajas, en estivas, etcétera. Entonces, esa es una producción en masa cuando son altos volúmenes de información. Y viene la producción en flujo, que es todavía en volumen, en cantidad muy superior a la producción en masa. Por ejemplo, podemos tener un acueducto. ¿Por qué? Porque se trata de que el agua siempre esté. Entonces, allí hay flujos. Por ejemplo, el caso del gas. Me atrevería a decir que también el caso de la energía, que en este momento hay una situación bastante crítica. Entonces, de acuerdo a la demanda, tienen que hacer estas programaciones, previsiones, etcétera. ¿Ustedes conocen que haya otro tipo de producción, ya sea en relación con el volumen? Profe, ¿y la O un energía? ejemplo. Sí, la energía se produce, es un flujo. De hecho, la corriente eléctrica es un flujo de energía, ¿sí? Que tiene diferentes fuentes de generación, ya sea las térmicas, que pueden ser por carbón mineral o por gas, o la energía por agua, las hidroeléctricas, que es la represa, que de agua y ese volumen de energía contenida en esa represa es una energía potencial que cuando ya comienza a descargarse y a mover la turbina genera un flujo de energía. Y hay otros, por ejemplo, las alternativas, la eólica, la solar, bueno, en fin. Entonces sí se da en flujo. Bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, señor. Bueno, aquí creo que Joana tenía una pregunta. Me gustaría escuchar la inquietud de Joana con este diseño de un proceso de producción que tiene que ver básicamente con el diagrama PER. Entonces, Joana, me gustaría escuchar tu impresión para aprovechar tu inquietud y explicar estas dos diapositivas con respecto Hola, profe, buenas a la noches. situación que estás planteando. Buenas noches. Profe, en este caso es que yo ya tengo todo resuelto, solamente me falta este análisis. Esto yo la plasmé en el link que nos junta en la guía y en este caso no sé si es correcto, digamos, que solamente una forma corta, digamos que sea solamente dos variables, digamos la J y la H, ¿o no? No, porque sentido, porque si estamos hablando del diagrama PER, si me estás hablando de la J y la H como si fueran nodos, no tendría más alternativa que dirigirse de la J a la H. Entonces, no tendría, o sea, no hay más que verle, hay una única ruta, ¿sí? Entonces, la riqueza está en eso. Bueno, yo aquí, mea culpa, les he hecho dos presentaciones, ¿sí? Una en este formato que algunos, o sea, en este momento la mayoría de los estudiantes en todos han definido sus conceptos, que me ha parecido muy bien, o sea, muy bien citados, referenciados, etcétera. Entonces, me parece importantísimo y yo soy muy quisquilloso con los conceptos porque cuando uno tiene el concepto claro, puede desarrollar más fácilmente la actividad, o sea, la aplicación, el concepto para definir la situación. Ah, este concepto dice tal cosa. Entonces, con base en ese concepto, yo defino la situación, defino las variables, defino las cantidades, los valores, etcétera.
Bien. ¿Por qué me da culpa? Porque esta es una presentación correcta, ¿sí? De un diagrama PER, pero esto no es lo que yo les estoy pidiendo. Y aquí me doy cuenta, ¿dónde está? Bueno, aquí sí, porque es la explicación general. Pero han utilizado esto e incluso pues, ve que se metan en hacer el dibujito con la flechita y todo eso, pero no se hace uso del software, que es, o sea, es aún mucho más sencillo que hacer esto, ¿sí? Entonces, aquí digamos que hay el diagrama PER define de actividades que se deben de llevar en determinado orden y donde cada actividad tiene un precedente. Por ejemplo, la actividad inicial no tiene ningún precedente, ninguna actividad precedente porque es inicial. Pero ya cuando inicias y se da el proceso A, que es el insumo para desarrollar B y C, entonces si yo necesito de A para desarrollar B y C, entonces el precedente, el proceso, la tarea precedente es la A, y eso es lo que te en cuenta. Entonces, y en palabras menos, palabras más, palabras menos, este es el diseño de un proceso de producción, prácticamente aplica a cualquiera de estas modalidades de producción de la que antes les hablé. Pero pasemos acá a, a, este, a este PER o ruta crítica. Joana, ¿me entiendes? ¿Sí te contesté la pregunta? Sí, señor. O entre la, ¿qué letra fue la que dijiste? Entre la M y la J, ¿hay otros procesos intermedios? Bueno, se me... Sí, Joana, Profe, te escucho. Sí, por ejemplo, digamos, yo lo hice así como lo mostró anteriormente, que va la flecha van iguales, va una tras otra. Cuando lo ya. plasmo en el diagrama, solamente me da opciones como de solamente dos, así exactamente. Yo la relacioné en el PER, pero solamente me da la opción de J y K. Sí, Otra variable no, para lo que pasa solamente es dos. que... ya. Bueno, Joana, lo que pasa es que, digamos que esta es una forma de explicar un proceso, ¿sí? Donde va un paso, sigue el otro, el otro. Y luego, me da culpa. No, aquí, antes de presentar esto, me parece muy importante, uno debe presentar una tabla de actividades. Espérate un momentico que estoy buscando una para que tenga mayor claridad. Un momentico, por favor. Voy a dejar de compartir esta. ¿Están viendo esta tabla?
Porfa. Sí, Por favor, señor. ¿están viendo una? Sí, bueno. Entonces, antes de mostrarle el muñequito ese con los nodos, con las letras, ustedes tienen que definir la tabla de actividades, o sea, hasta las actividades desde la A hasta la J y la descripción de cada actividad. Entonces, y los precedentes inmediatos. Y ellos tienen que plasmar en el diagrama. Entonces, mire que, por ejemplo, A, B y C no tienen precedentes, pero ya cuando vas a realizar D, que dice enviar el folleto y las solicitudes a las estudiantes, el precedente es A, que es haber diseñado el folleto o el anuncio. E dice enviar solicitudes a los profesores, pero tiene un precedente que es B, que es identificar los posibles profesores. F dice seleccionar al profesor para el curso y tiene los precedentes C y E, preparar un plan detallado del curso, y E, enviar solicitudes de los profesores. Entonces, Joana, si tú no tienes esa tabla, entonces es un poco complicado que desarrolle bien el diagrama. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Sí está En claro, este Joana? caso, ya que miré la tabla, esto sí, yo formé la tabla y así tal, y también con los tiempos de determinada actividad. Ah, claro. Falta claro, debe ir el Uh-huh. tiempo de la actividad. El tiempo estimado, el tiempo mínimo, son como 3 tiempos que yo tomé en ese para hacer la elaboración de la tabla. No, pero no, la idea es de que de pronto no te compliques con tiempo estimado, tiempo mínimo, tiempo promedio. Promedio, está listo. Entonces, ya que miré la tabla que me acaba de mostrar, profe, promedio. entonces eso es lo que yo estaba confundida, pero sí se puede tomar, digamos, la E con la A, bueno, que tenga una conexión, pero ya me queda más claro, profe, sí, señor. Ah, bueno, entonces, me alegra mucho y haberte podido resolver la inquietud. Gracias, profe, muy amable. Sí, bueno, entonces, vamos, se me perdió la presentación que estaba haciendo. Vamos a ver acá. Pero, ¿tienen inconvenientes con el software Graph Online? O sea, ustedes lo pueden hacer de otra manera, así como les mostré el dibujito, ¿cierto? Así lo pueden hacer. Pero yo les recomiendo, para mayor facilidad, que lo plasmen en el Graph Online. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues la idea es de que ustedes tengan claridad de qué aplicaciones tiene esa herramienta y cómo, o sea, y que sepan aplicarla. Para no todos los casos les servirá Graph Online, pero la idea es de que ustedes tengan como un concepto clave de saber de que eso existe, porque pues tengo la seguridad de que todos saben el diagrama de Gantt. Y obviamente que por ejemplo, la tabla que les acabé de mostrar, ustedes la pueden expresar en un diagrama de Gantt tranquilamente, pero les permite a ustedes, y si lo hacen en el programita de ese Graph Online, que es muy sencillo, eso les permite a ustedes digamos, simular también qué pasa si hacen los cambios, qué pasa si le damos más tiempo a esto, menos tiempo. Entonces, sin embargo, me voy a volver a salir de la presentación.
Voy a abrir nuevamente la pantalla. Bueno, esto ya está claro. ¿Están viendo mi pantalla? Entonces, voy a hacerlo aquí rápido. El insumo para yo hacer esto es la tabla que les acabé de mostrar, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, de todas formas, yo en este momento todos ya tienen definidos sus conceptos, ya están entrando en definir las situaciones. Entonces, en la medida que ustedes vayan presentando esas situaciones en el foro o algo, o me vayan planteando cosas que no entienden o que se les han dificultado, pues yo voy generando, se vayan resolviendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí dice, en esta pestaña, agregar vértices. ¿Sí? Agregar los vértices son los nodos. Entonces yo agrego uno acá, ¿sí? Pero esto lo hago de acuerdo con la información que tengo en la tabla. Supongamos de que, y luego dice conectar vértices. Entonces yo digo, voy a conectar del 1 al 2. Entonces aquí peso de la arista. Este es el tiempo, puede ser en días, horas, meses, años. Lo importante es de que el criterio de la unidad de tiempo sea la misma para la conexión de todas las aristas. Entonces, vamos a utilizar la opción de no dirigido. ¿Sí? Vamos a ir del 1 al 3. Digamos que hay una distancia mayor y vamos a colocarle 6 unidades de tiempo. Ahora vamos del 3 al 4, pongámosle 4 unidades, no dirigido. Del 4 al 6 le ponemos 5 unidades, 5 unidades no dirigido. Aquí vamos del 2 al 4, pongámosle 5 unidades, y del 2 al 5, que sean 3 unidades, y del 5 al 6, 4 unidades. Entonces, allí tenemos un diagrama PERT, que he hecho un poco ligeramente. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí en algoritmos me muestra, busque la más larga, la ruta más larga, y aquí la más corta. Vamos a ir, ¿cuál sería la más larga? Supongamos que este 1 es el inicio y el fin. Entonces aquí hago clic en 1 y en 6, el principio y fin, y me marca la ruta más larga. ¿Sí? ¿Qué significa esa ruta más larga? Ahí tengo 6, 10, 15, 18, 22 unidades. Si yo quiero que para llegar de 1 a 6, yo tengo que trabajar es en la ruta más larga para disminuir esa ruta más larga. Porque allí es donde se ve el resultado de cómo yo puedo disminuir el tiempo total de un determinado proceso o de una determinada programación. Y aquí, otra vez en el algoritmo, yo busco la más corta. Entonces vuelvo del 1 al 6 y me muestra la más corta, que aquí dice 8, 12 unidades de tiempo, pero tengamos en cuenta que la disminución del tiempo total yo lo puedo hacer entre 2 unidades, no recuerdo cuánto fue el anterior, creo que 6, 10, 15, 18, 22. O sea que yo puedo moverme en un rango entre 12
y 22. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos podemos obnubilar con esta ruta más corta, sabiendo que el proceso 3 y el 4 también hacer. Pero entonces, ¿yo qué hago? Yo me concentro, no voy a trabajar ni la 5, ni la 3, ni la 4, porque son las que me marcan el camino más corto, pero sí puedo trabajar en la 3, de la 1 a la 3, de la 2 a la 4 y de la 4 a la 6 para optimizar el tiempo total. Entonces, miren la utilidad del análisis PER, porque nos sirve una herramienta disminuir tiempos totales. ¿Vamos bien allí? ¿Preguntas, por favor? Sí, señor, vamos bien, profe. Ok, voy a volver a tratar de buscar mi otra presentación. Bien, y digamos de que eso es lo mismo con todas las situaciones. Por ejemplo, aprovecho, no sé si aquí está la estudiante que presentó con un cultivo de maracuyá. ¿Está? ¿Quién? No recuerdo quién fue, pero dentro de los avances que viví sobre un cultivo de maracuyá. Está muy bien hecho el ejercicio, bien con su tabla, con la definición de la ruta más corta, la más larga, pero un cultivo de cualquier cosa es un proceso natural, ¿sí? Entonces, digamos que la época de siembra tiene que ser en tal fecha, de acuerdo a, pues, a la luna o a las condiciones climáticas. La planta, al no ser pues que sea en un laboratorio, pero si es en un terreno normal, la planta toma su tiempo para crecer, está determinado su tiempo de cosecha, etcétera. Entonces, digamos que frente a esa naturaleza de un cultivo, frente a los tiempos, es poco lo que tiene que hacer. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o qué podemos hacer al respecto para hacer uso de esta herramienta PER frente a un cultivo. ¿Sí? Ustedes dirán. Bien, pero de todas formas el ejercicio está bien hecho. De pronto no sé, el tiempo que se demora optimizar tiempos de siembra, o sea, selección, hacer la semilla, abonar la tierra, etcétera, por allí se pueda trabajar. Pero frente al ciclo de crecimiento de la planta, no sé hasta qué punto se puede hacer eso. Entonces, frente a fenómenos naturales, frente, por ejemplo, a la producción de miel de las abejas, sí, yo no le puedo dar un incentivo a produzcan más miel porque yo les voy a pagar más, no, ellas van a su ritmo natural.
Bien, y es muy importante que tengamos en cuenta los diagramas de flujo. Aquí no me voy a detener mucho, pero sí es muy importante que ellos, hay una codificación frente a las figuras para hacer un diagrama de flujo, para mostrar un proceso. Una forma de mostrar el proceso es la tabla que le resumo para definir el diagrama PER, y otra forma son los diagramas de flujo que estamos viendo aquí, donde por ejemplo ese óvalo morado y refleja un punto de inicio y un punto de terminación. El rectángulo verde es una operación o es una acción, o sea, es cuando realmente se está haciendo algo. No que estoy cortando la madera para hacer las sillas, es corte de madera. El rombo rojo es una decisión, que es, por ejemplo, en calidad. Se puede tomar la decisión si el producto o esa parte del proceso productivo está quedando bien o está quedando mal, o hay que desecharlo, hay que reiniciarlo, etcétera, o hay que arreglarlo, ¿sí? Es un salto en las acciones de que yo puedo colocar esto, o sí, con la flechita, es decir, de este paso, salto al siguiente. Entonces es muy importante tener en cuenta esta simbología para hacer diagramas de flujo. En los ejercicios de planificación de la capacidad, pienso que todo el ejercicio es muy sencillo, que es el dada una capacidad de producción, tantas unidades por unidad de tiempo, llámese horas, días, semanas, meses, es trabajar al 80%, cuántas unidades se producen si la planta trabaja al 80%, o cuántas unidades se trabajan a una capacidad de 180, y qué habría que hacer frente, en ese caso, a la contratar más personal, etcétera, etcétera. Yo vivo aquí en Palmira, y aquí en Palmira hay una industria metalmecánica muy importante que está al servicio de los ingenios azucareros. Entonces, por ejemplo, aquí en Palmira hay muchos talleres de metalmecánica, fundiciones, hacen unos ladrillos que son especializados para hornos, ¿sí? Porque pues cuando trabajan en esas calles, entonces, o fundir esas masas de los trapiches o de los ingenios. Entonces, hay un señor que es empírico, pero es un industrial que ha tenido mucho éxito, pero él no tiene estudio, pero él, de todas formas le exigieron que entrara en unas normas de calidad, y él contrató a un ingeniero y todo eso, y entonces los ingenieros, pues, haciendo su trabajo preciso, y le preguntan, bueno, pero ¿cuál es su capacidad? Y el señor insistía, no, es que no, la que me pidan, yo tengo la capacidad que, no, pero mire que usted tiene ese horno para fundir, y cuánto le, no señor, yo fundo lo que me pidan fundir. Entonces el señor, en su mente, para él no solo tenía ese horno, sino que él tenía todos los hornos de la ciudad o de Cali, por si acaso le llegaba un pedido o una demanda que rebasara su capacidad, él contrataba otros hornos. Entonces, digamos que hay que tener una amplitud mental frente a eso, porque cuando nos metemos también mucho en la norma, que la capacidad, ¿no? Que mi capacidad es esta, que es como ampliar la mente para decir de que pues, realmente no hay límite, ¿sí? No hay límite en una determinada capacidad, tanto en la capacidad, digamos, física de las instalaciones,
de la personal que tenemos, porque siempre está la posibilidad de ampliar la capacidad, duplicando un turno, contratando más personal, consiguiendo maquinaria más eficiente, más moderna, tercerizando, aunque hoy en día la tercerización es, digamos que es de alguna manera cuestionada, pero sí hay muchas maneras. La formulita de la capacidad de utilización es la capacidad con que cuenta la empresa frente frente a la capacidad real, o sea, realmente con cuánto aguanta ese proceso. Y la capacidad de disponibilidad también son las horas totales disponibles frente a las horas de utilización real. Estos indicadores nosotros podemos ser muy creativos, formularlos. Por ejemplo, capacidad de producción, como les coloqué en la situación, por unidades. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una capacidad instalada de producir 100 unidades, entonces, y estoy produciendo 80, o sea, 80 sobre 100, me da una capacidad del 80%. Si tengo una capacidad instalada de 100 unidades y estoy produciendo 140 unidades, estoy produciendo por encima en un 40%, o sea, estoy produciendo al 140% de mi capacidad instalada. Entonces son unas cuentas muy sencillas, pero que realmente son muy útiles para al momento de organizar un proceso productivo, de planear, de tomar una decisión, etcétera. Si yo si yo ya llevo un año que tengo que pagar horas extras, un determinado número de horas extras, eso yo creo que tengo que tener esa medición y me tiene que llevar a pensar, bueno, ¿qué me sale mejor? ¿Pagar horas extras? ¿Conseguir una maquinaria adicional? ¿Contratar personal adicional para nivelar la producción y que se logre dentro de las horas normales? Entonces, es muy importante contar con toda esta información. Y pues de allí se devienen, digamos, diferentes elementos, o sea, conceptos y criterios que nos pueden definir la capacidad. Son los factores cuantitativos y otros los cualitativos, porque puede ocurrir, no me voy a detener en ninguno de estos cuadritos, pero puede ocurrir que si yo estoy, volviendo al ejemplo anterior, que yo estoy llevo un año pagando horas extras, puedo estar frente a un problema y tenemos que analizarlo. ¿Estoy frente a un problema de ineficiencia? ¿Será que las capacidades, cuando hablamos de capacidades, nos estamos refiriendo a lo que las personas saben hacer o pueden hacer? Entonces, ese problema de ineficiencia tendrá que ver con las personas. ¿Será que no conocen muy bien, no son muy diestros en hacer sus cosas? Entonces, ¿qué podría pensar es en una capacitación para desarrollar todo? ¿Será que reviso en las hojas de mantenimiento? ¿Será que la maquinaria está obsoleta? ¿Sí? Entonces hay factores cualitativos y cuantitativos que nos permiten a nosotros hacer estos estudios para mejorar la capacidad. Les he estado dando ejemplos de procesos productivos, pero igual todos estos criterios aplican a procesos de prestación, que ahí ya no hay una transformación de una materia prima en un producto terminado, sino una operación donde se utilizan unos insumos, unos recursos para producir un resultado. Y aquí viene el problema de optimización, que es la situación que les propuse
resolver con Solver. En este momento no me voy a detener con el Solver, pero en resolverle las inquietudes que planteen en el foro. Si no estoy mal, en el anexo hay también un video de una persona que lo explica muy bien, pero de todas formas yo tengo la disponibilidad de darle la explicación que corresponda en el foro, sobre todo de qué trata todas estas situaciones. Es de que si ustedes tienen claridad en el concepto, pueden formular la situación. Sí, entonces, por ejemplo, en este caso, es la optimización de operaciones mediante o sea, nos resuelve dos problemas. Uno puede ser minimizar una función objetivo. En este caso, la función objetivo sería minimizar costos. U otro tipo de problema que es de optimización, que podría ser de utilidades, ¿sí? Entonces, pueden abordar la situación ya sea en una función objetivo que les permita a ustedes minimizar costos u otra que les permita maximizar utilidades. Digamos que es más manejable, más comprensible la opción de maximizar utilidades con unos recursos dados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y unas restricciones. Por ejemplo, si yo voy a producir muebles de madera, asientos, por ejemplo, estoy en la disyuntiva de cuántos asientos fabricar y cuántas mesas fabricar de madera, muebles de madera. Entonces, por ejemplo, cada silla me demanda 10 pulgadas cúbicas de madera y 5 horas hombre, ¿sí? Y cada mesa me demanda pulgadas cúbicas de madera y 20 horas hombre cada mesa. Pero las restricciones, ¿cuáles serían? Las restricciones es que no solamente cuento con 500 pulgadas de madera y con 1000 horas hombre. ¿Sí? Entonces, con esas variables y restricciones, yo puedo formular mi función objetivo. Y la función objetivo se plantea en términos de utilidad. Y o sea, yo necesito maximizar mi función objetivo. Sería, por ejemplo, supongamos que en este caso A son las mesas, perdón, X son las mesas y A es la utilidad que me da cada mesa. Entonces, si a mí me dice que me gano 100.000 pesos por cada mesa, pues esto queda representado en la función objetivo, 100.000 por X que representa mesas y cada silla me da una utilidad de 50.000 pesos. Entonces lo represento aquí, B 50.000 por Y, que es el número de sillas a construir, con las restricciones que tengo, mano de obra, ¿cuánto fue que dije? 500 pulgadas, horas hombre, 1000 horas hombre. Entonces, esto se representa, este es un ejercicio sencillo, el más sencillo que lo podemos representar en el primer cuadrante del plano cartesiano, ¿sí? Y entonces aquí me representa una restricción cuando produzco el mayor número de sillas y 0 mesas, o la mayor restricción cuando produzco 0 mesas y el máximo número de sillas. ¿Sí? Esto con relación a la madera, esto con relación a las horas hombres, y el cruce es la cantidad óptima para obtener la mayor utilidad. Esto, aquí vemos la representación matemática del ejemplo que les acabo de describir, que en optimización, en este modelo de optimización, es el más sencillo que podemos encontrar. Pero le podemos meter muchas más
elementos, muchas más restricciones, etcétera, etcétera. Y esto nos lo resuelve sencillamente Solve, ¿sí? Y hoy en día, con seguridad, resolver la inteligencia artificial. Si ustedes logran plantear este ejercicio bien matemáticamente, o sea, la función objetivo, con las restricciones, ¿sí? Lo pueden resolver con el ChatGPT. Yo he hecho el ejercicio y efectivamente lo resuelve. Sí, entonces hoy en día, pues yo no sé cómo vamos a quedar. Yo lo aprendí resolviendo matrices y determinantes. Sí, cuando eran muchas variables y que el pivote y que tal cosa, y que era un proceso iterativo. ¿Qué quiere decir iterativo? Repetitivo, que repetía una y otra vez hasta que fuera a ir copando todas las variables y todas las restricciones hasta que llegaba al resultado. Hoy no va a ser así, no sé qué tan positivo sea o no, pero hoy lo resolvemos muy fácilmente. O sea, hoy en día, cantidad de herramientas y de facilidades para ser muy buenos gerentes y tomar buenas decisiones muy bien informadas. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué les planteo esto? Porque ustedes en todo lo que hagan en este curso y en la maestría y también en su trabajo, tienen que proyectarse en el rol de gerentes o de CEOs. Seguramente lo son, tienen sus cargos de responsabilidad. Entonces, aplicar esto. Por favor, una intervención de ustedes para que no me quede yo en este monólogo. A ver, aleatoriamente. Jamie, me gustaría escucharte. ¿Qué pasó con los... Jamie, a ver, ¿quién quiere intervenir frente a esta situación, a este problema de optimización de operación? Bueno, silencio administrativo es positivo, quiere decir que puedo avanzar. ¿Sí? Pero si están allí, denme una señal de humo. Profe, sí, sí, señor. Ah, bueno, bueno. Listo. En mi monólogo. Bien. En esta actividad, en esta tarea, ustedes tienen una situación de inventario ABC. ¿Sí? Es supremamente sencillo. ¿Sí? Eso lo combinan con un ejercicio de Pareto que también es muy sencillo. Pero es muy importante que, que revisemos este modelo. Este es un modelo de gestión de inventarios y que se llama cantidad económica de pedido. ¿Y en qué consiste? O sea, o de qué parte, de qué consiste, que es el costo de tener inventarios. ¿Sí? Cuando usted tiene muchos inventarios, o sea, en la medida que se va yendo acá, hacia la derecha, tiene muchos inventarios, pero entre más inventarios tenga, el costo es mayor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el costo de ese capital, de ese capital inmovilizado allí en esos inventarios, que si tienen alta rotación, pues bien, pero si tienen poca rotación,
Ahí tiene usted un capital inmovilizado. El riesgo de que esos inventarios se le deteriore o de obsolescencia. Un inventario, no, es que ya hoy en día ya no se usa esa determinada suela, se le quedó ese inventario allí. ¿Sí? Entonces, el costo muchas veces en seguro. Entonces, entre mayor sea el monto del inventario, mayor es la póliza de seguros. Por ejemplo, si son inventarios que requieren unas condiciones especiales de almacenamiento, por ejemplo, que estén refrigerados o que tengan que estar a determinada temperatura. El costo de la gestión de esos inventarios, de cuidarlos, de vigilarlos, de que no se pierdan. Entonces, tener mucho inventario puede generar muchos costos, pero tener pocos inventarios puede significar que el no tener el inventario me detenga un proceso de producción, ¿sí? Un inventario, por ejemplo, de materia prima. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto cuesta que se me detenga un proceso de producción? ¿Cuánto cuesta que, por ejemplo, me llegue una orden de compra y yo pierda la oportunidad de tener el inventario? ¿Sí? Entonces, hay costo por tener y costo por no tener. Entonces, mediante este modelo matemático, esta curva verde es la sumatoria de la curva negra y la curva roja. Y en el cruce de esta curva negra con la curva roja, que como buscamos ese cruce matemáticamente es igualar las dos ecuaciones, ¿sí? De la curva negra con la curva roja, y me da este valor de este punto de la curva verde. Y ese punto mínimo de la curva verde me da la cantidad óptima, la cantidad económica de perdido, o sea, en el justo, frente a que no se me incrementen mucho los costos de tener inventarios, pero también se me disminuya el riesgo de no tenerlos. ¿Está clara esa partecita? Y este ya es el modelo ABC del que les hablaba un poquito y que ustedes tienen el ejercicio, pues eso lo resuelve con un Pareto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que en el Pareto dice, por ejemplo, que el 80% de ventas la logra el 20% de los vendedores. ¿Sí? O de una forma contraria, el 20% de las ventas, el 80% de los vendedores. Por ejemplo, el 80% de los problemas de calidad te lo está generando el 20% de las posibles fallas en el proceso. Y así sucesivamente. Entonces, mira que organiza, según Pareto, el inventario en 3 categorías, y así se llama el modelo. ¿Por qué? Porque ustedes organizan la lista de los productos entre el mayor costo total de cada ítem, ¿sí? Y hasta suman el valor total y calculan el 80% de ese valor total de todo su inventario. Entonces, y a ese valor total le calculan el 80%. Entonces, ustedes se vienen sumando de arriba abajo, porque recuerden que ya organizaron los ítems del mayor costo por ítem total hasta el menor. Entonces, ustedes se vienen sumando hasta que complete el 80% del valor total del inventario. Y esa sería la categoría
A. ¿Sí? Y luego continúa con esto, ¿sí? Y luego con el 100%. ¿Sí? Entonces, es de esperar que el 80% del costo total de los inventarios de pronto esté representado en muy pocos ítems. No sé si me hice entender, pero bueno, el que se callan, otorgan, o sea, que me voy a permitir avanzar. Y esta acá de suministro, ¿sí? Que es, digamos, la provisión de la demanda, el aprovechamiento de la gestión de compras. Aquí tenemos que ver las alianzas estratégicas que tengamos con nuestros proveedores, pero también con la gestión de los inventarios, de lo que hablábamos ahora, la planificación de la... Vea, aquí podemos aplicar ABC o cantidad económica de pedido. Aquí planificación de la producción, PER, o sea, almacenamiento y planificación, la YAU, que es cómo se va a organizar los materiales y los elementos dentro de un almacén. Aquí distribución y seguimiento, donde vamos a ver más adelante unos problemas de logística y servicio por venta, o sí, que eso siempre está pendiente. Miren que cada uno de estos elementos de esa gestión de cadena de suministro la podemos plantear mediante una estrategia 2, estrategia 3, y cada una podemos hacer uso ya de una herramienta que se nos convierte en nuestro elemento táctico y operativo para desarrollar esa estrategia. Entonces, es muy importante que tengamos, que no nos quedemos en la situación puntual que se les ha planteado, sino que veamos el mapa completo estratégico, que es como hemos iniciado el curso y la web conferencia. Y el 6 Sigma, que veo que lo trabaja muy bien y que también nos ayuda a ver el bosque y no quedarnos únicamente en los árboles. Bueno, queridos estudiantes, esto ha sido todo por hoy. No sé si tienen más inquietudes. Los espero mucho con sus avances en el foro, porque así me dan la oportunidad también de hacen sus intervenciones ya muy en los últimos 2 o 3 días. Ya, no, ya, o sea, ya tengo todos mis grupos saturados y humanamente prácticamente me queda imposible realimentarlos. Entonces, escucho sus inquietudes y no sé, aquí estoy a la orden. No se presentó ni un solo hombre. A ver, voy a escoger aquí, a ver. Luz Malervi, hazme un comentario, por favor, acerca de la temática que tratamos hoy. Luz. No. Janet. Qué pena, profe. Buenas noches. Sí, aquí estoy. Entré un poquito tarde a la web y me estaba contextualizando en la Haz última un parte. comentario acerca de la temática. ¿Sí? ¿Qué se puede mejorar o cómo has encontrado aplicaciones a las situaciones que has desarrollado? Creo que tú ya hiciste un avance, ¿cierto? En el foro. No, profe, no he No, pues, realizado el avance. Estaba estudiando el material y, como le indico, me conecté un poquito tarde a esta web. Me estaba contextualizando con el material de apoyo. bueno. Dentro de lo que alcanzaste a escuchar, ¿qué inquietudes te genera? No, hasta el momento me queda clara la parte de los inventarios y demás. Ok. Yo voy a ver la grabación para verla desde el inicio y cualquier cosa, pues yo me contacto por Teams. Bueno, Luz.
¿Listo? Bien. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? Hola, profesor. Hola a todos. Buenas noches. Yo, Janet, ¿cómo estás? Bien, bueno, aquí en varias actividades, precisamente acabando de salir. Yo soy hotelera. Me llama mucho la atención y me identifico bastante. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Ok, por la parte operativa, el tema de pues, la operación, el aprovechamiento de personal, eso es un día a día acá. Realmente, Sí, de acuerdo a todo el movimiento de entradas, salidas, eh, lo implementamos todo el tiempo. El tema de, pues, además, saber nivelar las cargas cuando la nómina, entonces no podemos subirla tanto, pero tenemos que cumplir con una operación y una demanda, eso pues me identifica muchísimo. Janet, ¿tú trabajas en procesos productivos? No, no como tal. Bueno, el producto son las habitaciones como tal, porque estoy en el departamento de ama de llaves. Entonces, digamos que no es algo que tenga que entregar un producto tangible, pues de alguna manera, Ajá, sí, sí, en servicios. no. Ujú. Ah, no, sí, Servicios. pero esto te sirve, o sea, ahí tienes muchas herramientas para, Eso. para balancear turnos, para capacitar, no sé, para los procesos, o sea, allí cuando se trata de servicio estamos hablando de operaciones, entonces pienso que mucha utilidad también. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Así es. Bueno, entonces si no tienen preguntas, intervenciones, entonces amablemente me despido, les agradezco mucho su asistencia y cuando tengan inquietudes, no duden, no vacilen en plantearlas en el foro o me escriben por el correo interno de una manera más inmediata o por Teams. O sea, tenemos muchos canales de comunicación y para eso estamos, para ayudarles a entender todos estos temas. Bueno, feliz noche, que descansen. Gracias, profe. Chao. Bueno.